número uno, él nunca ha sido feminista. Él no es el culpable desde los desaparecidos, pero es el responsable. Y ese es un problema que yo veo con Andrés Manuel y lo veía desde el principio, que era, él siempre lee lo que quiere leer. Y a veces uno tiene que leer lo que no te gusta leer. En el 2006 él se enojó mucho. Yo sí vi ese cambio de ser una persona que no odia a ser una persona que puede guardarle rencor a alguien muy canijamente. Andrés Manuel cometió un error muy, muy grave, que dejan al movimiento completamente aniquilado por traérselo al gobierno. Claro. Pues ya no hubo nadie en la calle que le recordara lo que exigía. Pero le ha faltado humildad. Pues sí, dar la cara. Amigos, bienvenidos al programa de los Jóvenes Atypical, donde venimos a hablar de todo lo que los políticos no se atreven. Hoy tenemos a una diputada de la Ciudad de México muy comprometida con causas sociales, que además encabezó un grupo muy polémico en 2006, del que ahorita nos va a platicar. Polibnia Romano, bienvenida al programa. Gracias. Bravo. Oye, muchas gracias, Brandon, Miguel, Vero. Es todo un gusto gracias. tenerte, de verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo vengo aquí a chupar sus energías, jóvenes. Bueno, pues espero que... Y a dejar energías positivas. Energías siempre positivas, con más experiencia, eso sí. Ándale. Pero necesitamos también nosotros esa vibra joven. Oye, de eso, justo qué padre, porque de eso se trata este programa. Claro. O sea, de este intercambio. Y también es un honor estar con los dos jóvenes Atypical de hoy, que además hoy tenemos un joven nuevo que nos da muchísimo gusto presentarles. Brandon Cisneros, él es abogado de la UNAM. Brandon, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy emocionados por compartir con este espacio hecho para personas que creemos en la libertad, para jóvenes, hombres y mujeres libres que queremos un país diferente y que estamos apuntando a 3 principios fundamentales que creo que ayer nos quedaron clarísimos: vida, verdad y libertad. De nueva cuenta, muchas gracias por la invitación. No, un gustazo, y va a ser el primer programa de muchos contigo. Esperemos que sí, muchas gracias. Y de este lado ya lo ven mucho, lo conocen mucho, pero lo quieren también mucho. Uno de los jóvenes más pequeñitos que tenemos, Miguel de Samaniego. Miguel, bienvenido. Más pequeñitos, pero solo de edad. Exacto. Porque de acá al cielo. Sí. Es de los más grandes. Oiga, no, pero muchas gracias a toda la familia típica al que nos encontramos el domingo pasado en el cierre de precampaña de la que será la primera presidenta de México, Xóchitl Gálvez. Les mando un abrazo y un beso. Y además, ahorita que dijiste esas 3 palabras, yo también me quedé con una frase que dijo Xóchitl, y creo que para mí eso resumió absolutamente todo lo que se va a ver en la disputa presidencial que empieza en marzo, la campaña oficial. Le decía a Claudia Sheinbaum: señora Sheinbaum, nos vemos en el debate. Si la deja. Sí, la dan permiso. Eso estuvo sí, bueno. Dan permiso. Oigan, y nada más, antes de empezar el programa, me gusta, como siempre, darles lata a ustedes. Por favor, ayúdenos compartiendo y dando like a este programa. Es súper importante que le llegue a mucha gente, pero especialmente a los menores de 30 años, de 18 a 30 años. Ese público nos interesa muchísimo. Entonces, por favor, compártanlo a hermanos, amigos, a sobrinos, a nietos, a lo que sean. Agradecemos muchísimo su vista, pero también que lo compartan. Y se ven bien, ahora ya vamos a empezar con este gran programa, porque tenemos muchísimo de qué hablar. Así es. ¡Vámonos! A ver, como decía al principio, tú formaste, más bien encabezaste un grupo muy emblemático en 2006, cuando AMLO era jefe de gobierno, que eran las Gacelas. Fue desde antes. Desde antes empezaron. Sí. A ver, me gustaría que nos platicaras, que le platicaras al público, ¿qué es este grupo? ¿Cómo empezó? ¿Y cómo llegaste a encabezarlo? Bueno, primero, gracias por tenerme aquí. Gracias por inyectarme vibra joven, vibra positiva, vibra libre. Eso es lo que necesitamos. Vibra libre. Y para ser libres necesitamos estar informados. Imposible tomar una decisión libre si no estamos informados. Y por eso son importantes estos programas donde informan lo que no sale en otros lados. Claro. En 2000, yo empecé a trabajar con Andrés Manuel López Obrador cuando él era jefe de gobierno, en 2003. Y muy pronto después de que yo entré,
su popularidad empezó a subir, no porque yo entré, fue casualidad. Fue casualidad. Sí, así. Y entonces, no. Todo es culpa de... No, pero es que tenemos que recordar, yo entré en enero de 2003 y a los 2 meses empiezan los videoescándalos. Okay. O sea, Gustavo Ponce, las ligas, entonces, así pum, 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 para arriba, para arriba, para arriba. Estos videoescándalos, ya venía Andrés Manuel con mucha popularidad por sus proyectos muy polémicos, claro, como los segundos pisos, como la pensión de adultos mayores, los créditos del INVI, los créditos a la palabra. Venía subiendo popularidad. Hubo un cambio en la ciudad, entró el Metrobús, la línea 1 de Metrobús. Bueno, entonces venía en su vida. A mediados más o menos de 2003, era muy difícil caminar con él. Yo era su asistente. Yo era HUD de logística en la coordinación de logística. Mi jefe era Nicolás Mollinedo. Ok. Que sí era coordinador y además manejaba. Pero bueno, claro, que el asunto es que ya era muy difícil en los eventos pues llevarlo de un lado a otro, porque la gente se acercaba mucho. Y en una secundaria, en un evento en la GAM, en la Gustavo Madero, no nos caímos porque había muchos niños alrededor, pero perdimos el control de nuestros pies. O sea, era tanta la multitud, como en un concierto, que de pronto dices, ¿y yo en qué momento acabé acá? O cuando entras a Pantitlán 7 de la mañana, pues tampoco puedes seguir mucho para dónde vas. Así nos pasó, nos espantamos mucho. Él también se espantó mucho porque, pues de suerte no le caímos encima a los niños. Pero el perder el control de tu propio cuerpo, sí, es un temor nuevo, un temor extraño. Y él me dijo, ya no puedes sola, pero necesitas gente preparada para esto, porque yo soy veterinaria, o sea, yo no tengo una formación de seguridad policial, o sea, jamás he traído armas. Entonces me dijo, tú organízate con Bernardo Batis, que era el procurador en ese entonces, me lleva al Instituto de Formación Policial y me dice, escoge unas chicas que hayan sido graduadas de este instituto, que son chicas que por lo menos no nada más terminaron una carrera en el Instituto de Formación Policial, sino también tenían carreras, algunas eran abogadas. El requisito era tener por lo menos 5 semestres estudiados en universidad. ¿Por qué esta necesidad que fueran mujeres? A él siempre le interesó mucho la imagen que daba. Okay. Entonces, teníamos personal de logística o de ayudantía que eran varones y eran altos y algunos tenían arma, pero a él no le gustaba que se acercaran, porque no es lo mismo que en la multitud te aviente yo, así de con permiso, quítate, a que te aviente un tipo más grande, pues te vas a ofender. Y si es una señora que trae un bebé, pues por supuesto que se siente más protegida si yo le digo con permiso a que se lo diga un hombre. Claro. Y entre mujeres, pues no hay mucho más problema de abrazarnos, jalarnos. Entonces, por eso quería que fueran mujeres. Ellas siempre estuvieron armadas, pero con vestimenta, digamos, normal. Si íbamos a un lugar, a un deportivo, por ejemplo, a un evento deportivo, pues ellas iban de pants. Si íbamos a un lugar muy formal, como la Cámara de Diputados, pues ellas iban formales. Y al principio fueron 6 chicas. Ayudaban bastante, la verdad, porque se confundían entre la gente y yo descansé un poco más ya. Claro. Yo las coordinaba, pero yo no tengo esa formación como ellas, ¿no? En cuanto a manejo de armas o defensa personal. Tomé un cursillo por ahí para coordinarlas, pero no, de ninguna manera tuve esa preparación. Y pero, sí, como dices, lanzaba un mensaje muy interesante, también sí, lanzaba un mensaje muy interesante que fueran como estas mujeres, que como dices, que estuvieran vestidas como civiles, porque era al final yo creo que este tipo de discurso que AMLO sigue diciendo, el pueblo es el que me protege. Sí, ¿no? Es que por supuesto que no era un asunto de traer guaruras, pero es que yo te lo digo que a mí me aventaron, me apretaron, o sea, era muy difícil ya caminar con él, porque él, pues, decía, me bajo aquí, camino 2 cuadras al evento. Y, híjole, o sea, sí era un problemón. Oye, y justo hablando, o sea, este tema de las mujeres lo estaban cuidando, que así se veía, o sea, así era la percepción que daba, etcétera. ¿Tú cómo calificarías entonces ahora el trato de Andrés Manuel hacia las mujeres? ¿O cómo porque él se autonombra en algún momento, voy a ser el presidente más feminista de la historia? Bueno, para empezar, los hombres no pueden ser feministas. Número 1, él nunca ha sido feminista.
que tenga una noción muy clara de las mujeres damos una imagen para esta cosa y no la damos para esta es otra cosa. O sea, usa la causa un no poco. fue un asunto de que las mujeres al poder, no. O sea, sí. Fue un asunto de las mujeres se notan menos. Un asunto de me conviene más, punto. Pues sí, porque por supuesto que es menos agresivo que yo venga con una acompañante, una chica que se viste como nosotros, a que venga con un tipo de 2 metros así, de traje negro, corbata negra. Por supuesto que la imagen es distinta, pero no, de ninguna manera fue un empoderamiento hacia la mujer. Fue, las mujeres somos más sensibles para tratar a la gente. Yo quiero que se siga acercando a la gente, que me siga entregando cartas, que me siga pidiendo una firma, pero sin que esté el guarura típico empujando a la gente. Después ya fue imposible. En campaña, ya. Sí, porque luego se sumaron también hombres. No, es que ellas ya no pudieron ir a la campaña porque cometieron el error de sacar a la luz que fueron entrenadas en Israel 3 semanas. Fueron 3 mujeres y 3 hombres. Salió eso a la luz, evidentemente pagado con un acuerdo, procuraduría, con pues quienes entrenan allá. Entonces, pues, fue muy evidente. Y entonces él dijo, si ya salió el escándalo, ahora ya no van a la campaña. Y yo, otra vez sola. Y entonces ahí te voy otra vez sola. Pero ya tenían que entrar los varones. O sea, ya era imposible seguir como él antes trabajaba. Y tú que conociste a Andrés Manuel desde el 2003, que viste crecer esta popularidad, ¿qué diferencia ves entre un Andrés Manuel jefe de gobierno y un Andrés Manuel presidente? O sea, ¿qué te convenció para llegar con él y ahorita cómo lo ves? Sí, es completamente distinto lo que veo hoy. A mí me convenció, porque yo entré a trabajar no porque fuera seguidora de él. Okay. No, yo entré a trabajar como su asistente, pero a las pocas semanas digo, ¿es real? ¿Esto es neta? O sea, ¿sí estamos entregando los departamentos? Y me tocaba hacer el seguimiento. Y entonces yo decía, sí se están entregando los departamentos. Sí se están entregando las tarjetas de adulto mayor. Sí se están entregando los créditos y sí son a la palabra. Puede ser que la idea que todos tenemos del gobierno, que nunca ayuda, o sea, dije, y además lo oía hablar, decía, sí le creía. Decía, por supuesto, porque trabajaba en consecuencia. Entonces, hoy veo yo claro, también no es lo mismo pensar en cuando conoces a alguien a los 20 que cuando la reconoces ahora. Por supuesto que espero ser mucho más madura que antes. Entonces ya veo otras cosas. Antes me emocionaba muy fácil. ¿Pero en qué momento crees tú que López Obrador se volvió a ser esa persona que a lo mejor se ayudaba? Porque también yo recuerdo que cuando fue jefe de gobierno los índices de desempleo en la Ciudad de México eran altísimos. O sea, me acuerdo hace poquito vi una entrevista que tenían López Obrador y Loret en 2017, finales de 2017, y le decía, oye, pero a ver, sí, quieres primero los pobres, quieres sacar a México adelante y tal, pero ¿cómo? Si en tus resultados, cuando fuiste jefe de gobierno, pues no lograste eso, o sea, todo lo contrario. Y decías luchar contra la corrupción y recibiste la Ciudad de México en el lugar 32 de estados, y la ciudad obviamente en ese entonces era el Distrito Federal, de corrupción, estaba en el lugar 32 y lo dejaste en el mismo lugar 32. Yo creo que eso mismo lo venimos a ver hoy a casi 6 años del sexenio López Obrador. Mira, ya como presidente de la República. El asunto de corrupción es otra cosa completamente distinta al fondo que tenían sus intenciones. Claro. Las intenciones, y en eso yo le sigo creyendo. Yo sí creo que él no quiere fregar a la gente, que él quiere ayudar a la gente. Pero el problema es su método. No, el problema es el método. Claro. A ver, él caminó el país, caminó muchos estados te estoy hablando hace muchos años. O sea, él tiene la visión de un país en los 80s. Por eso cuando hace el ejemplo del burro, del trapiche que está haciendo... Sí, que esa es la economía que queremos, es las declaraciones de López Obrador. Por supuesto que es sumamente romántico pensar que los jóvenes quieren dedicarse al campo. Es una idea muy bonita, muy romántica. Y hay algunos tiktokeros que se dedican al campo y son influencers, ¿no? Como el chico colombiano. Es que padre que los chavos quieran tener una granja. No es la realidad. Entonces, a mí me parece que ahí él confunde. Él quiere ayudar a la gente, él quiere que la gente salga de la pobreza, pero no sabe cómo,
porque siempre ha leído los mismos libros. Y ese es un problema que yo veo con Andrés Manuel y lo veía desde el principio, que era, él siempre lee lo que quiere leer. Y a veces uno tiene que leer lo que no te gusta leer. Claro. Para poder encontrar las soluciones a las Pues cosas. es como las matemáticas. A veces no les gustaban mucho las matemáticas a los chavos y las tienes que aprender. ¿Por qué? Porque más adelante te van a servir para tomar decisiones y para llegar a la solución de problemas. Los quebrados, en mi época eran quebrados, ahora son fracciones. ¿Por qué los aprendemos? No es porque voy a ser quebrados toda mi vida o fracciones. Es porque me están enseñando la forma lógica de solucionar algo. Claro. Entonces las matemáticas, o sea, a lo mejor estoy dándole muchas vueltas, pero es eso. Él quiere llegar a ese punto, no sabe cómo. ¿Y tú siempre le viste esta característica de no leer lo que no le conviene, no escuchar lo que no Sí. quiere escuchar? Sí. Ok. O sea, sí. Ahora, también yo veo una pregunta que me hiciste, a partir de qué momento. Yo creo que el fraude lo enojó muchísimo, porque antes yo no percibía en él rencor, odio, no lo sentía. O sea, si él iba para allá derecho y en el camino pues te pisaba, pues chin, pero no iba para pisarte. En el 2006 él se enojó mucho. Se enojó mucho. Y lo demuestra, o sea, digo, Sí. yo personalmente no creo tanto que, o sea, Se enojó mucho. que haya habido un fraude, pero sí se nota ese rencor constantemente, va al 2006. Sí. Y antes del 2006 no estaba. O sea, el 2006 fue el punto de Sí. quiebre entre López Obrador. Sí, yo sí vi ese cambio de ser una persona que no odia a ser una persona que puede guardarle rencor a alguien muy canijamente, ¿no? Y que alguien que trabaja mucho por los niños, por el medio ambiente, como no está con él, entonces desestima ese activismo, desestima Claro. ese esfuerzo. Sí, como organismos como, Como lo que hace diario. Pues todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, porque ahora no sería el único, pero cualquier intento de progreso pues termina con el medio ambiente. O sea, así es. No podemos generar energías limpias totalmente. Todavía estamos muy casados con los fósiles. Pero sí podemos buscar transitar, ¿no? O sea, Esa es otra cosa. Pero- Esa es otra cosa. El medio ambiente no le interesa. claro. Es No otra- ve el problema. Dices y dices bien, está metido y encasillado Sí. en los años 80, cuando Sí. caminó el país. Exacto. Ahora, esto yo te lo digo porque yo lo que le voy a agradecer toda mi vida son esas giras. O sea, yo después de trabajar con él 2 años y medio, porque luego renunciamos, o sea, yo renuncié en julio, agosto del 2005 para irnos a pre-campaña. Y desde entonces y hasta finales del 2011 recorrí el país. Tuvo la oportunidad de conocer todo el país. O sea, yo siempre digo, ni de repartidora de Sabritas hubiera yo conocido tanto. Oye, pero y a ver, aquí entra una pregunta que yo siempre le quiero hacer al presidente, porque se jacta de no ser un corrupto, de ser una persona decente, traer 200 pesos en la cartera. ¿Con qué dinero recorres todo Bueno, el país? mira, 6 esa años. pregunta específica no te la puedo contestar. Porque afortunadamente No sabes. yo nomás veía pasar cosas, pero yo nunca estuve cerca de... Y eso, ¿sabes qué? Se lo tengo que agradecer un poco también a Nicolás, quien fue mi jefe muchos años. Me decía, no, eso tú no. O sea, no te quiso exponer sí, a eso. Jamás. Qué bueno. Jamás. Entonces yo sé lo que pasaba. Yo formaba parte de la Asociación Civil Honestidad Valiente. Éramos 5. Era César, Laurita, Gabriel, no me acuerdo quién, Esquer y yo. Éramos 5. Pero a mí nada más me daban a firmar. Yo no revisé cuentas de nada. Qué bueno. Qué bueno. Pero yo ya en los últimos años ya empezaba a ver cosas que a mí no me gustaban. Sobre todo del ahora superdelegado de Gabriel García, que era el que manejaba los dineros de la campaña, ya no me gustaban muchas cosas. Y fue una de las razones por las que ya no estoy ahí. Pero, diputada, partiendo de este balance en el que usted puede contrastar su experiencia, tanto estando con el presidente y a la par ahora que estamos en una posición pues en donde ya no hay cercanía con el presidente, ¿qué nos puede decir
respecto a la actitud que tiene López Obrador con 3 aspectos fundamentales que ya mencioné. Primero, la vida. Ajá. Como se ha comentado, en este gobierno han perdido la vida más de 1 millón de mexicanos, ya sea por la crisis del COVID, por la crisis de inseguridad que se vive, por el mal manejo de la pandemia, Sí. porque no se le están entregando los medicamentos a las personas que lo necesitan, y esto está generando una afectación en la calidad de vida de las y los mexicanos. En segundo lugar, pues el tema de la verdad. Tenemos un presidente que constantemente está mintiendo de manera descarada en las mañaneras, dice lo que quiere decir y ya parece que es un juego en donde, como estamos acostumbrados a la mentira, pues una mentira repetida tantas veces se convierte en una verdad. Y todo esto afecta el valor que yo considero... Y en las encuestas vemos la percepción de seguridad. La enorme popularidad que tiene tiene mucho el que ver con el presidente. discurso, por Y supuesto. todo esto afecta el que yo considero que es el valor más importante, que es el de la libertad. No somos libres para salir a la calle y sentirnos seguros. No somos libres de decidir. Sí. Se nos ha coartado la libertad de expresión. Desde su experiencia, con estas cuestiones donde usted ha estado del lado de López Obrador y ahora le toca hacer oposición, ¿qué es el contraste que ve en esos 12 personajes, uno muy diferente al otro? ¿Y en qué condiciones estamos? Y nosotros, desde esa trinchera como ciudadanos, como partidos políticos, como sociedad civil, ¿qué podemos hacer para salir adelante y enfrentar a este presidente que a la mayoría de los mexicanos nos ha dado la espalda? Primero aclarar que no me tocó estar en la oposición, decidí estar en la oposición. Imagínate, lo conocía también que decidió estar en la oposición. Decidí. No me tocó. Como millones de mexicanos. Sí, bueno, pues, decidí. Porque sí, a veces te toca pues, estar acá, ¿no? Pronto. Pero no, yo sí lo decidí. Y regreso un poco a lo que te dije, la oportunidad que tuve de conocer el país. Y ahí me di cuenta, a través de los años, que él cometió un error muy grande, que fue llegar a los lugares solo a hablar. Se perdió todo lo que yo sí aproveché. Porque llegábamos a un lugar y lo bajábamos de la camioneta, ahora sí que casi aventábamos al templete, y en ese entonces, una vez en el templete yo ya tenía más o menos medido cuánto se iba a tardar, además siempre oyéndolo, yo me iba a buscar pues que los cigarros, que las halls, que el baño, comida, si tocaba comida, pues a buscar comida, agua, de todo. Y entonces yo iba al mercadito, iba acá, platicando. Estaba abajo, o de pronto no me tocaba hacer nada, y entonces yo estaba abajo, y yo no me tocaba estar en el templete, oyendo. Eso, a un principio, por supuesto que no lo valoré. Dije, así es esto. Pero después que pasaban los años y yo lo oía, decía, es que eso no pasó. Porque acabamos de estar en Coahuila y le dijeron otra cosa, pero él no lo escucha. Es que es el patrón otra vez que dice. Dejó de escuchar. Entonces, allá voy. ¿Qué es lo que pasó con Andrés Manuel? Se quedó con la realidad del país de hace muchos años. Una realidad que en ese entonces existía. Hoy no existe. Hoy, por supuesto que él quiere que los chavos se dediquen al campo, que dejen la tecnología y las tabletas, que dejen las drogas y que sean buenos muchachos. Pero los jóvenes no deciden ser delincuentes, no deciden morirse de hambre, no deciden no tener la capacidad de entrar a la preparatoria, porque sí. Es su entorno el que los camina. Claro. Y regresando a lo que te dije, a la agenda, la primera infancia. Nosotros, a diferencia de los animales, nacemos con el cerebro vacío. Nosotros no podemos ni siquiera mamar. Te tienes que acercar al bebé y enseñarle a mamar. Nosotros no sabemos caminar, no sabemos nada. Ahí entra el valor del Homo sapiens, ¿no? Que todo lo vamos aprendiendo y podemos aprender mucho más que los animales. Entonces, un niño no es malo, un niño no nace sabiendo humillar, un niño no nace con una adicción, a menos que sea hijo de una adicta, clínicamente. Pero los niños no nacen queriendo hacer el mal, queriendo robar, los va llevando el entorno. Y si no entendemos que la bondad y la maldad están condicionadas por el contexto, pues entonces vamos a seguir queriendo que la gente sea buena, porque sí. Claro.
Pero y no aparte, es posible. romantizándolo, ¿no? Porque Claro, creo lo de la que- abuelita, lo de acusarle con la mamá, o sea, todo Claro. eso también es, no, mi hijo, tú eres bueno. ¿Por qué? Porque eres pobre. Justo, Además- romantizándose, porque, perdón, pero, o sea, a lo que voy es, esta visión tan romántica que tiene a lo mejor de los 80, de que se quiera dedicar al campo, Sí. lo triste y lo preocupante de esta visión es que pues el mundo ya no es en eso. Y mientras otros niños en otros países los están educando para que se puedan dedicar a la inteligencia artificial, si nosotros nos quedamos de este lado, este niño se va a perder muchísimas oportunidades y Eso. al final, como tú dices, el camino lo va a llevar a lo mejor a tener que tomar caminos no tan buenos o no tan productivos para la sociedad por sobrevivir, Sí. porque también es algo instintivo. Entonces, casi este discurso romántico es una sentencia a la pobreza, es una sentencia al crimen, es una sentencia a si no tener que emigrar, es una sentencia a dedicarte a algo pues completamente nocivo. Entonces, pues más que sea solo romántico y no sea práctico, es o sea, muy dañino y muy cruel para las infancias. Mira, el 90% de las personas que están en reclusorio, sentenciados como culpables, tuvieron acceso directa o indirectamente a un delito antes de los 6 años. Porque no hay ni ambientes sanos. Es para la que se des- normalización Claro. de la violencia, del racismo, de la discriminación, de la delincuencia. Si tú naces en una casa donde tus padres se dedican al robo de autopartes, digamos algo muy gráfico, ¿no? Y tienen las autopartes en la escuela, el niño lo ve, tú crees que no entiende. Pero lo que estás haciendo es que estás normalizando. Lo normaliza, lo asimila y lo... Como la violencia. Pues si tú creciste con una cachetada de parte de tu mamá o de tu papá toda la vida, ¿tú crees que así es el amor? ¿No? Y ya luego, si quieres, hablamos de la mamá cactus, que es muy buena, la mamá que te hace daño. El niño se adapta para seguirla abrazando, pero se está haciendo daño. Pero y entonces- Normalizó la violencia. Oye, pero Y es ahí donde entraban los esfuerzos de ciertas cosas como las estancias infantiles, los... Es que si no entiendes que nosotros estamos formados, el cerebro solo crece 6 años. Después ya no crece el cerebro, Claro. después aprovechas la carretera que se formó. Y la carretera me refiero a la inervación y la irrigación. Solo es 6 años. Ya lo que no alimentaste, estimulaste a los 6 años, es bien complicado. O sea, es que ahí. vayas a Harvard y que lo aproveches. Entonces, muchos niños no llegan a la prepa no porque no haya prepas, no tienen la capacidad de hacer las fracciones o de los quebrados. ¿Por qué? Porque salen de su casa sin desayunar. Pero si tú le sigues echando la culpa a las mamás de cómo van los niños desayunados a la escuela, si sigues diciendo que los niños son un asunto privado y no público, entonces vamos a seguir cometiendo estos errores. Claro. Porque hoy la juventud, yo me lo imagino así. Un papá, nace el hijo y se va. No estoy diciendo que sea una mala persona, pero se va a vivir a Estados Unidos, como muchos padres. Y de él no sabes en 20 años. Regresa a los 20 años, mi hijo, a ver, ¿qué estás estudiando? ¿En qué estás trabajando? A ver, viene a pedir cuentas. ¿Qué le va a decir el chavo? No, pues no. Primero, ¿tú quién eres? ¿No? ¿Cuándo me cuidaste la fiebre? ¿Cuándo me llevaste a la escuela? ¿Cuándo hiciste la tarea conmigo? A mí no me vengas a decir. Es lo mismo con el gobierno. Este gobierno ha abandonado a la primera infancia. Y no estoy diciendo que antes no hubiera muy malos esfuerzos, pero híjole, Pero ya había. íbamos para allá. Sí. Ya íbamos para allá. Sí había una evolución. A ver, el Seguro Popular empezó como nada y fue creciendo. Claro. Pero fue el primer esfuerzo. Las estancias infantiles, y pregúntenle a Lía, empezó con así un proyecto, o sea, no era el monstruo que es hoy. Claro. Bueno, que ella sigue haciendo en Álvaro Obregón. Se empieza por algo, pero él lo que hace es, y eso lo entiendo, porque lo conozco, los hijos son responsabilidad de la mamá. Sí, bueno, pero ¿y quién cuida a la mamá? Claro, y el Estado. ¿Y quién le da de y la comer ausencia a la del mamá? Estado. Y otra vez regresamos a la libertad de decisión. Una mamá que prefiere darle fórmula o pecho a su hijo no es una mamá mala por escoger la fórmula, es una mamá mal informada, porque no conoce todos los beneficios del pecho, del colecho,
del arrullo. O una mamá que también igual no tuvo las oportunidades. Una mamá que se tuvo que salir a trabajar desde el día que nació pero el que niño. no tiene un centro de salud donde le explicaron, donde le dan un sacaleche, donde le dice, vas a ir todo el día, bueno, por lo menos en la mañana y en la noche dale pecho. Claro, o una mamá no que dejes de sacarte la leche. Que no tuvo a lo mejor seguridad social. Por supuesto. Porque tenía un empleo informal y no va tuvo a un ser periodo de libre esa mamá? maternidad. ¿Cómo va a ser libre esa mamá? Para que, o sea, lo digo porque ahorita de verdad es que me impacta mucho. Por supuesto. Y es como si una persona tiene que salir a trabajar al día siguiente de dar a luz porque tiene que comer, entonces pues no va, o sea, va a tener que dejarle a alguien más al bebé con fórmula. Entonces porque, regresamos. no tiene ¿Hay sus libertad derechos. en esa decisión? Por supuesto que no. La libertad no es algo que llega como una varita mágica, ¡pum!, eres libre. No, ni más. O sea, la libertad es mis condiciones, mi información, el contexto, mi familia, mi ideología, que la ideología es lo que tú eres, dónde naciste, con quién naciste, en qué tipo de cultura, en qué país, en qué hemisferio. Naciste con frío, naciste con calor, vas a ver las cosas distintas. Claro. Pero si no escuchas a la gente, si no escuchas a las madres de los desaparecidos, si no escuchas a las madres que recibieron a sus hijas hechas pedazos, va a ser muy difícil avanzar. ¿Y por qué no las escucha? Porque él tiene la razón. Es el ejemplo vivo de lo que podemos ver un gobierno a base de discurso, un gobierno que, pues en hechos... Y es un error que no comete nada más él. No. Todos caemos en todos hemos caído en la soberbia de yo sé que es lo mejor para ti. Claro. ¿No? O sea, cuando llega tu amiga y te Pero, dice, perdón. amiga, me pasó tal cosa con... no, lo que tienes que hacer es denunciar. Pero yo sí no recuerdo un Espérate. presidente que haya sido como él en ese aspecto. O sea, perdón, está bien que el señor tenga buenas intenciones, pero ya se va a acabar su mandato y esas buenas intenciones no se vieron reflejadas. Peor aún, lo único que nos demostró en el mandato del presidente López Obrador es que simple y sencillamente sus buenas intenciones no sirvieron más que para quedárselas en el discurso y seguir engañando o envolviendo a ciertas personas. Y lo único que sí nos dejó es un país brutalmente incendiado en violencia. Pues ya nos costó 1 millón de muertes, como bien lo decía. Me preguntaron, Xochitl Gálvez. cuando recién ganó en el 18, me preguntaron, oye, ¿tú cómo ves? Primero dije, ojalá le vaya bien. Sí, ¿no? pues lo que todo el mundo decía. Ojalá le vaya bien. Era un presidente. ¿Cómo ves? ¿Se tiene que cuidar? Claro que se tiene que cuidar. Primero, porque yo entiendo que él no sale con un fusil a hacer las masacres, ¿no? Él no es el culpable, pero es el responsable. Sí. Y lo dije desde antes que tomara protesta. Él no es el culpable desde los desaparecidos, pero es el responsable. Y como responsable, tienes que escuchar. Algo tienes que hacer. Intervenir. Mira, yo me acuerdo de cuando fue el terrible accidente en la guardería en Sonora, que el presidente y la primera dama fueron a recibir mentadas. Y de ahí no bajaron. Y eso es lo que tenía que ser. Uh-huh. ¿Eran los culpables? No. Ellos ni estaban ahí. Pero sí eran bueno, él era el responsable. Claro. Hizo lo que tenía que hacer. Lo que tiene que hacer un jefe de Estado, pero no Era lo vemos ir acá. a que te mentaran. ¿Qué tal el problema de Acapulco? No fue ni para Tienes pararse que en ir Acapulco. a que te mienten la madre. Porque todo Porque lo es asimila con parte de costo tus político. responsabilidades. Porque ser jefe no es fácil todo el tiempo. Por supuesto que es muy lindo decir que se haga un puente y que se haga. Y de pronto, fue mi idea, hicieron el puente y yo lo hice. Está padrísimo. Claro. Es increíble. Yo creo que debe de estar muy orgulloso de empujar y empujar y empujar la pensión de adultos mayores. Debe de estar muy orgulloso. Sí. Hay cosas que le salieron muy bien. Hay cosas que realmente era un asunto de justicia más que de otra cosa. Pero le ha faltado, Humildad. pues sí, dar la cara de muchas cosas, porque él siente que, como no es mi culpa. No, ok, no es bueno, tú no lo Genuinamente hiciste, lo siente. pero tú eres el responsable y tienes que actuar en ¿Y consecuencia. no dirías también que es medio adicto al aplauso? O sea, como que justo justo no escucho a nadie que no me diga lo que quiero, no me voy a exponer a un lugar en donde no me van a llegar a aplaudir. Pues creo que eso todos caemos un poco en eso. Ok.
Creo que sí, todos caemos. Algunos lo tienen más desarrollado que otros. Sí, o algunos lo disimulan mejor. Sí, exacto. No, O algunas, sí, hay personas que dicen, no, yo no quiero salir en la cámara, no, yo no quiero decir nada, no, yo no quiero. Sí, sí, hay personas así. Hay otros que, pues sí, el reconocimiento es maravilloso. Claro. Pero también tienes que abrir un poquito los ojos. Creo que también ahí hace falta un tema de autocrítica y atendiendo al tema de la verdad. ¿Cuántas veces hemos escuchado al presidente durante todo el sexenio pedir una disculpa, decir que se equivocó, pararse enfrente y decir, la verdad es que lo que hice no estuvo bien? No hay autocrítica, le gusta escuchar lo que él quiere y que se ha quedado en el pasado, como bien lo comenta. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y creo que también le ha faltado, y este es en su afán de ser él el único, porque este es uno de los sexenios donde los secretarios, Ni los conocemos. hay muchos que... ¿Quién es el secretario de Salud? No te acuerdas del... Entonces, a ver, pues también parte de ser jefe es esa. Parte de ser cabeza de equipo es, a ver, cada quien asume. Tú te encargas de esto, tú de esto y tú de esto, ¿ok? ¿La fallaste? Vaya, yo no voy a pagar los platos rotos, tú los vas a pagar. Y te vas inhabilitado y te vas corrido y si hay juicio, juicio. Pero yo no. Él se la está comiendo toda. Por defender a Gatell, por defender a Alcalde, por defender a Adán López en su momento, por defender al de Comunicaciones en su momento, por lo del aeropuerto. O sea, también él la carga toda porque no reparte. Claro. Pero todo tiene que ser su línea, su decisión, sus motivos. No cabe nadie más. Yo ahí sí creo que hay una discrepancia. Yo no creo que él cargue todo porque no reparte. Yo creo que él carga todo porque sabe que todo su gobierno es él y ya. Que la popularidad de su partido es él y ya. Que absolutamente todo lo que pueda haber de percepción para con el movimiento que ellos representan es el presidente López Obrador. O sea, Morena sin Andrés Manuel López Obrador no es nada. Y nos quedó claro, al momento de la selección del candidato, que me da muchísima risa que Claudia Sheinbaum sale a decir que la oposición simuló, por el amor de Dios, desde que llegó Claudia Sheinbaum a la jefatura de gobierno en el 2018, a lo mejor un añito después se sabía que ella iba a ser la sucesora. O sea, era más claro ni el agua. Entonces... ¿Y cuál es la oferta de Claudia? Claudia lo dice abiertamente. Mi oferta es seguir así, o sea, continuidad, seguir haciendo... Mi oferta es colgarse lo que el presidente está haciendo. Ella no está proponiendo, o sea, no dice esta es mi agenda, o yo propongo esto una sola nuevo, propuesta. o yo veo... Una. Lo que bien estaba aterrizando Xóchitl Gálvez. Ella habla de construir el segundo piso de la cuarta transformación, cuando la gente en México lo que quiere es construir el segundo piso de su casa, salir a la calle con seguridad, baño. construir el baño, tener agua. Ver, también eso es algo que tenemos que tomar en cuenta y que Claudia pasó de largo. En la Ciudad de México hay pobreza y pobreza extrema. Por supuesto que lo que tenemos también aquí en México, la conectividad, la información, los corporativos, hace que sea mucho menos. Sí, o que se disfrace. Pero sí hay gente que no tiene agua. Y no porque faltó el agua hoy, porque no tiene tubo. Hay gente que no tiene piso, hay mucha gente que no tiene losa. Hay mucha gente que vive en terrenos irregulares, sufriendo cada temporada de lluvias. Claro. Que no tiene cómo transportarse a su trabajo. ¿Ya le preguntaste a ellos qué quieren en el programa? No, pues a ver, pero por supuesto que no le importa ni lo que quieren ni las realidades. A ver, hace 2 días Claudia lanzando un spot diciendo todo lo que habían hecho en movilidad en la Ciudad de México cuando se le cayó el metro a la señora. Se le cayó el metro y no nada más eso, la cantidad de accidentes que ha habido en el metro de la Ciudad de México, que es el sistema de transporte que más pasajeros transporta. Sí. No nada más en la ciudad, sino en el país. Y estoy seguro que no nada más en el país, sino debe ser una de las ciudades que más personas transporta de todo el planeta, sin temor a equivocarme. Por falta de mantenimiento, por falta de responsabilidad, se le cayó la línea 12 y hubo cientos de miles de accidentes y muchísimos muertos. Además, no hubo acción en consecuencia. Y no ha pasado nada. No hubo acción en consecuencia. O sea, ¿cómo me estás hablando de construir un segundo piso de la cuarta transformación si se te caen todos los segundos pisos que construyes? Pero justo, y quiero moverme a ese tema, la Ciudad de México. Tú, o sea, todas estas acciones de las que hemos hablado, de todo el mal manejo de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, que es muy visible y que le costó en 2021 y le costó gacho,
¿Crees que viene el final de Morena para la Ciudad de México? Como lo conocemos, creo que sí. O sea, como el partido que conocemos del 15 para acá, sí. Yo sí lo veo que va a tener lo que ellos quieren, una transformación. Porque Andrés Manuel cometió un error muy, muy grave, que fue una vez que el movimiento llega al poder. Jalamos a todos. Pero, ¿sabes que lo dijeron en la cumbre de Sao Paulo en 2011? Porque se lo reclamaron a Lula, se lo reclamaron a los Kirchner. A ver, tú no puedes mutilar al movimiento o acabar con el movimiento pasándolo a gobierno. Tiene que quedar alguien en la calle para que te diga, ¿sí te acuerdas que pedíamos esto y esto y esto? ¿Sí te acuerdas cuando marchábamos juntos, señor presidente, compañero presidente? Y pedíamos esto, esto y esto, pues hazlo. O sea, sí necesitaba su equilibrio en la calle. Y ese es un error muy común en las izquierdas, que dejan al movimiento completamente aniquilado por traérselo al gobierno. Claro. Entonces ya no hubo nadie en la calle que le recordara lo que exigía. Al comerse el movimiento, se acabó. Ya nada más una bola de buitres Hoy es buscando el nómina, poder. hoy es nómina. Y entonces, ¿quién está en la calle? Los servidores de la nación. Pero ¿quién Haciendo está? actos Pero a ver, ilegales. yo meto a todo el movimiento que legítimamente podíamos tomar el Zócalo, lo meto a gobierno y ya nadie puede tomar el Zócalo. Eso es algo que yo no entiendo. Porque yo soy una mujer convencida en la izquierda. Y lo que nosotros pretendemos... Es el gobierno menos de izquierda exacto. de la historia de este A país. mí cuando me dicen, es que la izquierda... No, espérate, eso no es izquierda. ¿No? Porque es como si te digo, todos los hombres pegan. ¿Qué me vas a decir? Eso no es, No, todos eso los no es hombres. izquierda, hay No de es de izquierdas, hombres hay pegar. izquierdas. No es de hombres Coincido pegar. en eso. Claro. ¿Y Pero- cómo, o La sea, izquierda escucha, él no escucha. cómo defraudó AMLO a la izquierda? Ay, ¿por dónde empiezo? 1, dejó de escuchar. 2, aniquiló el movimiento. 3, lo poco que teníamos en el partido, y te hablo del PRD, lo poco colegiado que éramos, lo volvió vertical. Completamente. A mí cuando me dicen, ¿tú pero qué sigues en el PRD? Porque aquí no hay patrones, no hay jefes. A mí nadie me dice cómo votar. Nadie. Yo voto porque quiero. Y he votado distinto que la alianza en el Congreso, cuando algo me acomoda. O al revés, no voto lo que ellos dicen porque no me acomoda. Tengo esa libertad, pero voy con mi presidente y le discuto. Y azotamos la mesa y le digo, no, porque esto está mal. Ok, se acabó la discusión. Eso es izquierda. La izquierda no es lo que él dice que es lo que yo diga. Es que se volvió en lo que juró destruir. Bueno, Andrés pues Manuel ya lo López dijo Obrador. Nietzsche. Se volvió Ve tanto al abismo que el peor. abismo también ve en ti. Se volvió peor de lo que juró destruir y además decidió jalar a lo que decidió destruir o siempre dijo que iba a Sí. destruir. Otra señal que fue terrible fue Bartlett, los gobernadores del PRI. Justo. ¿Tú por qué ves esta tendencia a todo lo que criticó, a lo que él llamaba la mafia del... Bueno, sigue llamando la mafia del poder, etcétera? Porque este ¿Por qué lado se ya los no es tan llevó? malo. ¿Pero por qué se los llevó? Porque cuando Porque llegó al ahorita poder ya no vio que la está mafia mal. del poder como que sí le gustaba la idea. Ahora es la mafia en el poder. Exactamente. Es terrible porque tuvo la oportunidad, como también la tuvo Fox, de cambiar esto. Pero para cambiar el sistema, tienes que estar convencido que no te sirve nada del sistema. Pero es que le encanta el sistema. Pues es que es bien chido. Pues es que de eso ha vivido toda su vida. O sea, no, pero aparte, en esta visión de Atrapado en los 80, pues el sistema de los 80 le fascina y le encanta. Sí. De un presidencialismo mucho más fuerte, un presidencialismo en el que todo es sí, señor presidente. Sí, señor un presidente. presidencialismo en el que protagónico. Bueno, ir a vivir a Palacio. Ya, eso también es otra que dices, no, Ir a vivir al palacio. no está bien. No está bien que un hombre como él viva en un palacio. ¿Dónde quedó su lucha? ¿Dónde quedó la austeridad? ¿Dónde quedó que lo no predica? fifí? La división, eso también yo creo que es una de las cosas que más se les puede reprochar al presidente. Cómo ha dividido a la gente.
Sí. O sea, a mí me da... Bueno, él no creo que la divida, creo que aprovecha esa división. El discurso. No, a ver. Sí, porque Bueno, a ver, claro, no estamos divididos. Hay una división. No, sí hay Él una, aprovecha muy bien y la potencializa. Exactamente. Hay una división o una especie de... Sí. Que a ciertas personas... Y él sí, sin duda la potencializa, pero me da mucha risa. El de hombres y mujeres. A mí me hubiera gustado platicar. Esa división es siempre. Y siempre vamos a acabar en una reunión diciendo, pero es que las mujeres son así, es que las... Sí. Él lo que hace, en vez de decir, ay, no, espérense. Pero nos llevamos re bien, la verdad. Él lo que hace es lo contrario. Sí, pícale. Claro. Pícale. Divide y vencerás. Una máxima para él. Ahora, Pero él no entiende al otro. Él nunca lo entiende. Es que no le interesa. No, pues es que cómo lo va a entender si no lo escucha. Esto, o sea, justamente a eso yo creo que a eso se ha resumido este programa. Sí, no escucha. Y la izquierda debe de escuchar. O sea, porque tú no puedes decirte de izquierda y llegar con la soberbia de yo sé qué es lo que te conviene a ti. Claro. En tu casa. No sé dónde vives, pero a ti te conviene tal cosa. No sé cómo vives, pero a ti te conviene. Y cambiando un poquito, bueno, de tema, porque traes de verdad una agenda muy, muy padre, una agenda distinta. Y a mí lo dijimos al principio, eres diputada aquí en la Ciudad de México. Entonces, a mí me gustaría que nos explicaras qué esperarías del próximo gobierno de la Ciudad de México y qué tipo de agenda te gustaría ver en la ciudad. Bueno, primero tengo que decir que es casi imposible que no sea Santiago Taboada el candidato. O sea, tendría que pasar algo gravísimo. De la alianza. Más bien pues ya, candidato ya es. Bueno, o sea, sí, está que terminando no llegue, el pre. O sea, tendría que ser muy, muy complicado que él no llegara. Yo esperaría de él porque, pues, de enfrente no espero mucho. Entonces, sí, claro. Más bien yo esperaría, primero decir que yo al precandidato lo conozco porque fuimos diputados juntos en la 6ª legislatura y sé, eso no me lo cuenta nadie, sé que lo que él habla del empoderamiento de la mujer, lo que él habla de la importancia del trabajo de las mujeres en la ciudad y lo que él habla de por qué apoyar a los niños desde el día cero puede transformar esta ciudad, lo conozco por su actuar y porque hace mucho que trae esa agenda. Y la trae, él le digo que, por ejemplo, la agenda de género, él la trae de casa, por su madre. Entonces te puedo decir que le creo. Cuando él me habla de por qué las mujeres deben trabajar a la par, salir de la casa, estudiar, hacer una carrera a la edad que sea, se la creo. Y por ahí va el por qué estoy convencida. Yo tengo un objetivo en la vida que es cambiar el mundo. Es lo que yo quiero hacer. Yo quiero cambiar el mundo. Y la única forma que encuentro hoy para cambiar el mundo es teniendo personas felices habitándolo. Y es muy complicado que haya un adulto feliz si no tuvo una infancia plena. Y por eso es tan importante la primera infancia. Y no para mí, porque además es mi agenda. Es que es la raíz de todo. Claro. Incluso el origen de las adicciones, el origen de muchas enfermedades, el origen de la falta de gestión emocional. El origen de las ganas de querer estudiar. ¿Cuál es el problema hoy de los jóvenes? El mayor, falta de oportunidades. Inseguridad. Drogadicción, inseguridad. Te voy a decir otro tema que no está tan visibilizado, pero es uno de los temas más importantes y que más le pegan a las juventudes. Todos los temas mentales, el suicidio, hoy en día es una de las principales fuentes de... Todos esos problemas tienen su origen en la primera infancia. El tema de adicciones tiene su origen incluso en la lactancia o la no lactancia materna, cómo llevas el colecho y sobre todo el placer. Nosotros conocemos el placer cuando das pecho y colecho, el placer en comunidad, o sea, con tu mamá. En la mamila es placer en solitario, ¿no? Ese es uno de muchos ejemplos que te puedo dar de cómo se definen incluso las adicciones en la primera infancia. Diabetes, obesidad, hipertensión, asma, todo tiene que ver con la decisión de cesárea o parto natural. En México, en nuestra cultura, digamos que nuestra raza, los nacimientos por cesárea no superan, cesárea necesaria,
no superan el 10%. En México tenemos el primer lugar en cesáreas. Tenemos el 45% de los nacimientos en cesáreas. ¿Por qué? Porque la mujer no puede decidir libremente. Porque no le dan los pros y los contras de una cesárea. Porque no le dan los pros y los contras de un parto natural. Porque te dicen, es que no me va a doler. No, te va a doler toda tu vida, es un hijo. O sea, es una chinga. Es una chinga. Claro. Es una friega. Pero si te dicen, mira, si nace por cesárea tiene predisposición al asma, a la hipertensión, a la diabetes tipo 2, o sea, ¿verdad que no lo sabe todo el mundo? No, pero tenemos el sistema de salud que tenemos. Exacto. O sea, ese sí lo hemos tenido por muchos años, y también la falta de impulso a la lactancia materna y sobre todo la publicidad engañosa de las lecheras, a las que nosotros le decimos, porque tienen los mismos cabilderos que los refresqueros. Entonces, hoy se brincan todas las normas y por un lado no tienen sellos. Tendrían 4 sellos las fórmulas. Tendrían exceso de azúcares añadidos, exceso de grasas trans, falta de fibra, exceso de sodio. Eso es lo que tienen las fórmulas. Pero no le ponen los sellos porque se va a suplemento indicado médicamente, pero nunca les dan una receta para comprar una fórmula. Están brincando todos. Son como las cigarreras y los refresqueros. Hoy vemos el cigarro como algo malo. Pero hace muchos años era recetado. Lo mismo que las fórmulas. Lo vamos a ver más adelante. Pero la publicidad engañosa depende de la corrupción en el sistema de salud. Claro. Oye, bueno, pues tienes una agenda de verdad, pero entonces todo lo que me interesa. Muy de la fregada. Sí, porque igual la delincuencia tiene su origen en la primera infancia. Sí. Nuestra forma de ver la vida, la gestión emocional. Pues como los grupos delincuenciales. La seguridad. ¿Sabes cómo yo me llevaría este programa? O sea, el olvidar completamente a los niños, a la primera infancia, es lo que te está marcando la sentencia. Pero luego les dices delincuente, ratero, adicto. Sí, ¿A qué hora lo llevaste de la mano a jugar? Claro. O te burlas del problema diciendo lo voy a acusar con su abuelita y con su mamá. Pero pues eso no se. Ahora, el problema de la polarización también tiene que ver con ver todo en blanco y negro. Los celulares, ¿se los quitamos a los niños? Pues ni sí ni no. Primero, la Organización Mundial de la Salud dice que antes de los 12 años, nada. Pero si la tecnología la tiene el profesor, dispara el rendimiento escolar. El profesor, si tiene pantalla, si tiene la tableta, si él usa la tecnología con los niños que todavía no la pueden usar, se dispara el rendimiento escolar. Al revés, cuando le das tabletas a los niños desde jardín de niños, prócatelas. Y la generación digital es la primera generación que tiene menos coeficiente intelectual que sus padres, desde que se mide el coeficiente intelectual. Y eso es porque no tenemos tiempo, no tenemos información. ¿Tú a tu hijo le darías un cuchillo de 3 años? No, ¿por qué? Es un riesgo inminente, pero es un riesgo analógico. Entonces nuestro cerebro, que es análogo, lo entiende. ¿Por qué si le dan un celular? Sí, porque no entendemos. Porque es un riesgo digital que no entiende nuestro cerebro. Tenemos que explicárselos. Pero eso se lo tenemos que explicar sin poner todo, quiten los celulares, prohíban. No, vamos a platicar. Claro. Y vamos a ser libres con información. Pues me está encantando este programa, de verdad. Sí, está bastante bueno. Está interesante porque aparte estamos tocando temas que de verdad nunca habíamos tocado en el programa de los jóvenes y de verdad me encanta. Y creo que pues tienes toda la razón. Creo que ha sido un gobierno que también ha olvidado, o sea, es una de las víctimas. La infancia es una de las víctimas de este gobierno. Y eso la más grave porque cañona. Dañando la infancia no hay reparación del daño. ¿No? Es una sentencia que le no hay reparación del daño. La educación la ha destrozado, el sistema de salud, todos estos programas sociales. Entonces, pues es algo que le tenemos que exigir tanto en la Ciudad de México como en el resto del país, a todos los gobernantes como locales, federales, etcétera. Y estamos llegando tristemente al final. Les dije. Este programa que nos ha encantado. Agradecemos profundamente que nos hayas acompañado. Brandon, nos encantó que nos hayas acompañado también, de verdad. Conocerte en el programa. Aquí estamos a la orden cada vez que se necesite, para seguir con este proyecto tan importante, para defender las ideas de la libertad, que es a lo que estamos aspirando. Vida, verdad y libertad, que no se nos olvide. Me gustó, vida. Y muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias, Berito. Pues ahí estamos. Les mando un abrazo y acuérdense que el día lunes 22 de enero es el último día para actualizar su vida. Para actualizar
Ya están así las muy pilas, importante. no es modular. Ya. Sí. Y algo tengo mi cita el importante. miércoles. Sí. Algo importante. La mía ya está en bajo llave. Mi Sí. INE ya está así, Ya clac, clac, clac. guárdenlas. Y no la vayan a perder. Algo importante también, si no están encontrando citas, sí pueden llegar ahorita, Sí, me están diciendo. muy temprano. A ver, sí van a hacer fila, la verdad. Bueno, Pero, o sea, vayan, no se queden nada más porque no va a haber fila. También el 22, justo lo decía, no me acuerdo quién, el lunes en la mañana lo decía, es lunes, pero van a estar las oficinas abiertas el fin de semana. Entonces, no lo dejen, de verdad. Es algo con lo que... Si no podemos no tener INE y estar quejándonos. Ya Sí, escucharon eso. lo que está en juego, es que ya lo ni escucharon. emplacar en otro estado. Sí. Todo el esfuerzo que sea por la democracia está bien y Sí. tenemos que hacerlo. Sí. Por favor. Entonces, por eso les pido, sigan compartiendo este programa, también especialmente a los jóvenes de 18 a 30 años, que es un público que queremos llegarle, que queremos que entiendan la importancia que tiene salir a votar. Y les agradecemos profundamente que nos hayan acompañado otro sábado más. Nos vemos el siguiente fin de semana y tengan un excelente día. Bravo.